peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que bendiga este mensaje. Gracias por el mensaje que acabamos de escuchar, ¿verdad? Fue de bendición. Tenemos que tener una visión para poder cumplir nuestras metas, y gracias al pastor que nos enseñó hoy en esta mañana. Señor, gracias te damos porque eres bueno, gracias por tus bendiciones, por tu amor, tu fidelidad, y nuevas son cada mañana. Gracias por la lluvia que nos mandas diario, Señor, aquí en esta ciudad, en este país, rogándote que bendigas esta estación de La Voz de Victoria, Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y tú tienes tus propósitos, Señor, tus metas. Bendice, Señor, nuestras familias de aquellos pastores misioneros que por alguna razón están pasando una necesidad física o económicamente. Y yo te ruego que tú sigas abriendo puertas, Señor, en este país, y que mi familia siga adelante, Señor. Gracias por cada hermano que ha estado orando. Te lo pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hoy en día, hermano, nosotros nos damos cuenta de que muy pocas personas tenemos paciencia. Nos damos cuenta de que muy pocos cristianos tienen esta virtud, ¿verdad? Porque es una virtud, hermanos. En una vida cristiana nadie que carece de paciencia no puede llegar a la meta. Y la razón, hermanos, de por qué muchas veces tenemos conflictos en nuestros hogares, tenemos problemas en nuestra relación entre padre e hijos o entre esposos, la razón de por qué tenemos problemas en la iglesia, de por qué muchas veces nuestra relación se daña con otros hermanos, la razón de por qué a veces algunos pastores cometemos errores y fracasamos en cierta medida en el ministerio, es porque carecemos de la paciencia. No hace falta tener paciencia para poder tratar a cada persona correctamente, para poder comprender que no todos van a desarrollar las mismas habilidades o para hacer las cosas como nosotros esperamos que debe ser hecho. Algo que a mí en lo personal me ha enseñado ya durante el tiempo que he estado en el ministerio es tener un poco de paciencia, aunque yo no tenía esa virtud, yo no tenía ese honor de algún día poder compartir y decir, bueno, Dios me ha dado la paciencia, aunque todavía batallamos, hermanos, todavía tenemos dificultades en nuestras vidas y queremos todo que sea rápido, queremos que todo sea a la manera que yo quiero que sea. Y hermanos, Dios nos enseña en el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 1, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, hay una carrera en la cual como cristianos tenemos que seguir corriendo esa carrera con paciencia. Cuando yo inicié la obra aquí en Changuinola, la verdad, hermanos, trabajar con gente indígena es algo pesado, es algo difícil. Muchas de las veces no estamos en una ciudad grande, no estamos en la capital, estamos en un poblado indígena donde la gente indígena, y no quiero que me malentienda, hermano, no quiero ofender a nadie, ni mucho menos a aquellos grandes hombres que trabajan con gente indígena. La verdad es un gran reto, pero tenemos que tener paciencia para trabajar con ellos. Tenemos que tener una gran paciencia, hermanos, para poder llevar el evangelio a cada hogar. Hay gente que al inicio de nuestro inicio de la obra, hermanos, la verdad, batallamos con la paciencia. Muy poca gente respondía, muy pocos hermanos tenían ese deseo de crecer. Y hermanos, Dios nos ha dado la paciencia. 3 años en este país, 3 años en este lugar, para 4 años ya viviendo aquí en este país de Panamá. Dios nos ha mostrado tener paciencia, y la palabra de Dios, hermanos, enseña que todos debemos de tener paciencia. ¿Y qué es la paciencia, hermanos? Esa es la gran pregunta. En el Antiguo Testamento, hermanos, nos habla acerca de que es la capacidad de soportar el sufrimiento y los ataques del mal. Esa es la paciencia. En el Nuevo Testamento la Biblia enseña como que debemos de poseer firmeza para no dejarnos provocar o reaccionar con ira. Hace poco, hermanos, hemos estado yendo a la clínica, al hospital,
y a veces uno está ahí parado, esperando, uno llegó primero, y de repente, hermanos, llega gente que se nos mete por delante, gente con palanca, gente que ya sabe cómo hacer el movimiento, y hermanos, eso a veces nos quita la paciencia, ¿verdad? Nos hace sentir que como si fuéramos invisibles, como que no estuviéramos ahí en ese lugar. Y hermano, resumiendo las dos cosas, la paciencia consiste en esperar persistentemente, en mantener la fidelidad en las circunstancias adversas, en las pruebas. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que es la paciencia. Hermano, usted y yo podemos llegar a tener paciencia, podemos desarrollar esa casualidad de que no la tenemos por naturaleza, nuestro carácter por naturaleza adolece de la paciencia, pero la Biblia nos dice que nosotros podemos llegar a tener esa casualidad, esa cualidad a través de tener paciencia delante de Dios. La Biblia dice ahí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermano, de lo que está hablando la palabra de Dios, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, creemos en las promesas de Dios, nosotros nacemos de nuevo. Y dice la Biblia que no es implantada, hermano, la naturaleza divina. Nosotros llegamos a tener la misma naturaleza de Dios. Hermano, Dios ha tenido paciencia con nosotros, y a veces nosotros como cristianos no la tenemos. Aún con nuestros seres queridos, aún yo, hermano, yo mismo he notado muchas veces que yo no he tenido la paciencia, a veces con mis hijos, conmigo Ezequiel, el mayor. ¿Por qué, hermanos? Porque creemos, hermanos, que ellos tienen que obedecernos tal cual, pero, hermanos, tenemos que nosotros tener la paciencia, enseñarles. La Biblia dice ahí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia, ¿qué dice? Piedad. Dios tuvo piedad, hermanos. Dios tuvo paciencia con la gente. La Biblia dice que a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y cada uno de nosotros, hermanos, podemos desarrollar esa virtud. La palabra de Dios nos dice que Él está interesado en que usted sea una persona paciente. Querido hermano, querido oyente, si tú no eres una persona paciente, todas las cosas te van a salir mal. Todo lo que hagas, hermano, sin paciencia, te va a salir mal. Dios sabe que tenemos muchos problemas, que nos metemos en muchas dificultades cuando no somos pacientes. Esa es la razón por la cual Dios nos dice que debemos que tener paciencia. Tenemos que unirnos, hermano, en una sola causa. Acá estamos batallando bastante con tantas sectas, tanta gente que está erróneamente equivocado, hermano. Tanto que hemos estado ganando almas, hermano, y a veces nos toca gente que tantos años en la iglesia y no son salvos. Y, hermanos, en esa gente tenemos que mostrar la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Estamos trabajando con una familia, una hermana que ha asistido a nuestra iglesia, dejó de ir porque no tuvo paciencia. No tuvo paciencia, se alejó de Dios, empezó a asistir a otra iglesia. Ella quería que todo funcionara al 100%, quería que nosotros la estuviéramos visitando constantemente en un problema de salud que ella tuvo, y a base de no haber tenido paciencia con nosotros, se alejó de la iglesia, empezó a ir a otra iglesia. Y, hermano, ahora estamos discipulándola, le estamos enseñando. Y, hermano, a veces vamos a su casa, queremos invitar a la iglesia, a sus hijos, y nos dicen, sí, ahí llegamos. Hermano, no llegan. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos ahorita mismo no están conscientes de la gran importancia que es la iglesia, pero ahí nos muestra el tener paciencia. Tenemos que ser pacientes con la gente. Si no somos pacientes, la gente se nos va a ir. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana
y la tardía. Hermano, por eso la palabra de Dios nos dice insistentemente que debemos de tener esa virtud. Esta virtud no la tenemos por naturaleza. Es la razón también de por qué muchos jóvenes y señoritas se meten en problemas. Hay jóvenes que a la edad de 13, 14 años ya andan de novios y se echaron a perder su vida por causa de la impaciencia. Y muchas veces son cristianos los que cometemos esos errores. Ayer hablando con un joven de nuestra iglesia, un joven casi, pudiéramos decir, mano derecha mía, yo le he enseñado que tiene que tener paciencia, que tiene que esperar en el Señor, que tiene que esperar la perfecta voluntad de Dios, a que Dios le muestre cuál es la voluntad de Dios hacia él. Está por terminar el colegio, es un buen joven, un buen predicador, un buen ganador de almas, ha llevado mucha gente a la iglesia, pero nos hace falta a veces tener paciencia. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que usted desarrolle una vida cristiana con paciencia, una vida cristiana con dominio propio. Romanos 8, versículos 28 y 29 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere, hermano, plasmar esa misma imagen en nosotros como cristianos. Dios está más interesado en que nosotros seamos pacientes de lo que nosotros mismos queremos ser pacientes. Hermano, eso significa que venga lo que venga, cueste lo que cueste, Dios me va a enseñar la paciencia. Dios nos ha enseñado la paciencia hoy en estos días de enfermedad con mi esposa. Quisiéramos ver resultados, quisiéramos ver al médico excelentísimo, al mejor, al que nos diga: este es el problema y aquí está este medicamento, esta pócima que le va a quitar la enfermedad a su esposa. Pero hermano, de la paciencia. Tenemos un doctor de doctores que nos puede dar la pócima, ¿verdad? ¿Y cómo se llama esa pócima? La paciencia, ¿verdad? No vamos a tener, hermanos, esa virtud de decir: ya somos curados del todo. No, hermanos, tenemos que tener paciencia. Hemos trabajado duro en este asunto, tantos exámenes médicos, tantos idas al médico, y a veces quisiéramos levantar a la doctora o al doctor y decirle: oye, díganos lo que tiene y denos lo que ella necesita. Por eso usted es el médico. Pero hermanos, Dios nos dice: tenemos que tener paciencia. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si solamente fuéramos pacientes? ¿Sabe, hermano? ¿Por qué algunos adolescentes se quieren ir de la casa inmediatamente? Porque no aguantan el carácter tan horrible de sus padres. Hay padres que son muy impacientes con sus hijos, y con esto no digo que debemos ser alcahuetes, consentidores, ni permitir la rebeldía con nuestros hijos, pero muchas veces nosotros empujamos a nuestros hijos a que se vayan por culpa de nuestra impaciencia. Somos impacientes, es algo natural que tenemos, ¿verdad? La Biblia dice en Santiago 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Oh, hermanos, tenemos que ser pacientes. Dice Santiago que nosotros debemos de aprender de los campesinos. Ellos esperan con paciencia. Nosotros queremos levantar la cosecha de la paciencia, pero no tenemos paciencia. Hermano, hay dos métodos que Dios tiene para enseñarnos la paciencia. Y una de ellas es a través de las pruebas, a través de las tribulaciones. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Querido hermano, si está atravesando por problemas, por pruebas, por crisis, por situaciones económicas difíciles, por necesidades, por carencias, hermano, dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios, hermanos. Cuando ustedes están atravesando por pruebas, es Dios el que le está enseñando a ser pacientes. Dios le está enseñando a ser pacientes. Dios nos está enseñando a nosotros a ser pacientes. Pero hermano, a veces necesitamos tener esa paciencia. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Hermano, lo que Dios está utilizando para darnos esa virtud que nosotros necesitamos urgentemente